¿Cómo puede la glándula pineal influir en nuestras experiencias espirituales o paranormales? Este enigma ha capturado la imaginación de científicos y espiritualistas por igual. Ubicada en un lugar privilegiado del cerebro, la glándula pineal ha sido vinculada con experiencias que trascienden lo ordinario. Desde la clarividencia hasta la percepción extrasensorial, estas experiencias desafían nuestra comprensión convencional de la realidad. La ciencia nos dice que esta glándula produce melatonina, regulando nuestros ciclos de sueño y vigilia. Pero, más allá de esta función fisiológica, la glándula pineal ha sido venerada en diversas culturas como una especie de antena cósmica. Los antiguos egipcios la llamaban el ojo de Horus, viéndola como un enlace directo con dimensiones más elevadas. En la filosofía hindú se le conoce como Agni Chakra, un centro energético que, cuando se activa, abre las puertas a la percepción sutil y a una conciencia expandida. La idea de que la glándula pineal puede ser un puente entre lo físico y lo metafísico abre un abanico de posibilidades intrigantes. ¿Podría ser que esta pequeña parte de nuestro cerebro funcione como un portal a realidades no percibidas por nuestros sentidos ordinarios? ¿Es posible que a través de ella accedamos a un conocimiento más profundo y a una comprensión más amplia del universo? La investigación científica moderna sigue indagando en estas cuestiones, buscando entender cómo esta glándula podría influir en experiencias que van más allá de lo tangible. Mientras tanto, las prácticas espirituales y de meditación de todo el mundo sugieren métodos para activar o sintonizar la glándula pineal con el objetivo de alcanzar estados de conciencia más elevados. Prosiguiendo con nuestra exploración sobre la enigmática glándula pineal, surge una pregunta igualmente intrigante: ¿existen técnicas o prácticas que puedan activar o despertar la glándula pineal? Esta indagación nos lleva al corazón de numerosas prácticas espirituales y de bienestar que buscan influir en esta glándula, a menudo descrita como el epicentro de la conciencia espiritual. A lo largo de diversas culturas, se han desarrollado y preservado técnicas destinadas a estimular la glándula pineal. Por ejemplo, ciertas formas de meditación, en particular aquellas que enfocan la atención en el área del tercer ojo, se cree que pueden aumentar la actividad de la glándula pineal. Estas prácticas meditativas a menudo incluyen visualizaciones, concentración en puntos específicos de energía en el cuerpo y el uso de mantras o sonidos específicos. Además, se ha sugerido que la exposición a la oscuridad puede potenciar la actividad de la glándula pineal. Esto se debe a su papel en la producción de melatonina, que es estimulada por la oscuridad. Algunas personas practican lo que se conoce como terapia de oscuridad, buscando pasar periodos prolongados en completa oscuridad para fomentar un estado elevado de conciencia y bienestar. Otros métodos incluyen la dieta y el estilo de vida. Algunos proponen que ciertos alimentos y suplementos, como los ricos en antioxidantes, pueden ayudar a desintoxicar o desbloquear la glándula pineal. Asimismo, se menciona la importancia de evitar sustancias químicas que podrían calcificar o inhibir su funcionamiento. Si bien estas prácticas se promueven en diversas comunidades espirituales y de bienestar, es importante destacar que la evidencia científica que respalda su efectividad es limitada. Sin embargo, el interés en estas técnicas refleja una fascinación continua con el potencial oculto y las capacidades de esta pequeña pero poderosa glándula en nuestro cerebro. Ahora, nos encontramos con una pregunta altamente relevante en nuestra era digital: ¿cómo afecta la exposición a la luz artificial y las pantallas a la función de la glándula pineal y la producción de melatonina? En un mundo donde las pantallas y la luz artificial son omnipresentes, este tema cobra una importancia particular. La glándula pineal es altamente sensible a los ciclos de luz y oscuridad. Su función primordial, la producción de melatonina, se ve directamente afectada por la exposición a la luz. La luz, especialmente la azul que emiten dispositivos como teléfonos, tabletas y computadoras, puede engañar al cerebro haciéndole creer que aún es de día, lo que a su vez inhibe la producción de melatonina. La disminución de la melatonina no solo afecta la calidad del sueño, sino también diversos procesos corporales. Un sueño inadecuado o alterado se ha vinculado con una amplia gama de problemas de salud, incluyendo trastornos del estado de ánimo, disminución del sistema inmunológico e incluso un mayor riesgo de ciertas enfermedades crónicas. Además, la alteración de los ritmos circadianos, que son los ciclos naturales de sueño y vigilia del cuerpo, puede tener efectos profundos en nuestro bienestar general. Estos ritmos no solo regulan el sueño, sino también funciones como la digestión, la regulación hormonal y la temperatura corporal. En respuesta a estos desafíos, se han propuesto varias soluciones.
Por ejemplo, el uso de filtros de luz azul en las pantallas o el uso de gafas que bloquean esta luz durante las horas nocturnas. Asimismo, se recomienda limitar la exposición a pantallas antes de dormir para permitir que la glándula pineal funcione de manera óptima. Este aspecto de la influencia de la luz artificial y las pantallas en la glándula pineal es un recordatorio de la interconexión entre nuestra tecnología y nuestra biología y de la necesidad de encontrar un equilibrio para mantener nuestra salud y bienestar. Siguiendo aún más en el misterio de la glándula pineal, nos encontramos con una cuestión de gran interés para la salud mental. ¿Qué relación existe entre la glándula pineal y los cambios en los estados de ánimo o trastornos como la depresión? Esta pregunta nos lleva a explorar cómo este pequeño órgano puede influir en nuestro bienestar emocional y psicológico. La glándula pineal, a través de su producción de melatonina, no solo regula el sueño sino que también tiene un impacto en nuestro estado de ánimo. Los desajustes en los niveles de melatonina pueden llevar a trastornos del sueño, que a su vez están estrechamente vinculados con problemas como la depresión y la ansiedad. Un sueño reparador es fundamental para mantener un equilibrio emocional saludable y la perturbación de este ciclo puede desencadenar o exacerbar trastornos del estado de ánimo. Más allá de la melatonina, se está investigando el papel que la glándula pineal podría desempeñar en la regulación de otros neurotransmisores y hormonas implicados en el estado de ánimo. Por ejemplo, se ha sugerido que la glándula pineal podría interactuar con sistemas de serotonina y dopamina, ambos cruciales para la sensación de bienestar y felicidad. Además, se ha observado que en personas con ciertos trastornos del estado de ánimo, como la depresión mayor, puede haber cambios en la función o el tamaño de la glándula pineal. Esto sugiere que la glándula no solo es un espectador pasivo, sino que podría jugar un rol activo en la modulación de nuestro estado de ánimo. Sin embargo, es importante señalar que la relación entre la glándula pineal y los trastornos del estado de ánimo es compleja y aún está en estudio. La interacción entre el sueño, los ritmos circadianos, la producción hormonal y los estados de ánimo es un campo de investigación en constante evolución que promete arrojar más luz sobre cómo esta pequeña glándula influye en nuestra salud mental. ¿Podría el calcio presente en el agua y los alimentos contribuir a la calcificación de la glándula pineal? Este tema toca la idea de que factores externos, como la dieta y el medio ambiente, podrían tener un efecto directo en la salud y funcionalidad de esta glándula. La calcificación de la glándula pineal se refiere a la acumulación de depósitos de calcio en esta glándula. Estudios han mostrado que con la edad es común que se presenten ciertos niveles de calcificación en la glándula pineal. Sin embargo, hay teorías que sugieren que una calcificación excesiva, influenciada por factores ambientales y dietéticos, podría afectar negativamente su función. El calcio presente en el agua, especialmente en áreas con agua muy mineralizada, y en ciertos alimentos, es una preocupación en este contexto. Algunos proponen que un consumo elevado de estos elementos podría acelerar o intensificar el proceso de calcificación. Además, se ha debatido sobre el impacto de otros químicos, como el flúor, presentes en el agua y en algunos productos dentales, en la salud de la glándula pineal. Sin embargo, es importante señalar que la relación directa entre la dieta, el consumo de agua y la calcificación de la glándula pineal no está completamente establecida en la ciencia médica actual. Aunque la idea de que ciertos hábitos de consumo pueden influir en la glándula pineal es intrigante, se necesitan más investigaciones para establecer conexiones claras y directas. Lo que sí es cierto es que mantener una dieta balanceada y un estilo de vida saludable son pasos fundamentales para el bienestar general, incluyendo la salud de la glándula pineal. La atención a lo que consumimos y cómo interactuamos con nuestro entorno puede tener un impacto significativo en nuestra salud a largo plazo. ¿Qué descubrimientos recientes han hecho los científicos sobre la glándula pineal que podrían cambiar nuestra comprensión de ella? Esta interrogante nos lleva a las fronteras de la investigación moderna, donde los avances en neurociencia y biología están ampliando constantemente nuestro conocimiento sobre esta pequeña pero intrigante glándula. Recientemente, los científicos han estado explorando más a fondo las diversas funciones de la glándula pineal, más allá de su conocido papel en la producción de melatonina. Un área de estudio interesante es su posible relación con las enfermedades neurodegenerativas. Investigaciones han comenzado a sugerir que la salud de la glándula pineal podría estar vinculada con trastornos como el Alzheimer y el Parkinson. Estos estudios están indagando si las alteraciones en la función de la glándula pineal podrían ser un factor temprano o un indicador de estas enfermedades. Otro avance significativo es la investigación sobre cómo la glándula pineal interactúa con otros sistemas del cuerpo. Por ejemplo, su papel en la regulación del sistema inmunológico está siendo examinado más detalladamente.
Se está estudiando si la melatonina y otros compuestos producidos por la glándula pineal tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que podrían ser clave en la prevención y tratamiento de diversas condiciones de salud. Además, la ciencia está empezando a entender mejor cómo la exposición a diferentes tipos de luz, tanto natural como artificial, puede influir en la función de la glándula pineal. Esto tiene implicaciones importantes en nuestra era tecnológica, donde estamos expuestos a una cantidad sin precedentes de luz artificial. Estos descubrimientos están abriendo nuevas puertas en la comprensión de la glándula pineal, sugiriendo que su influencia en nuestro bienestar general y nuestra salud podría ser mucho más amplia de lo que se pensaba anteriormente. A medida que la ciencia continúa desentrañando los secretos de esta glándula, es probable que descubramos aún más sobre su papel en el cuerpo humano y su potencial para influir en nuestra salud. ¿Cómo se relaciona la glándula pineal con el proceso de envejecimiento y la longevidad? Esta cuestión nos lleva a un área de estudio que vincula esta pequeña glándula con uno de los aspectos más fundamentales de la experiencia humana, el paso del tiempo y cómo envejecemos. La investigación científica ha comenzado a arrojar luz sobre cómo la glándula pineal podría influir en el proceso de envejecimiento. Uno de los enfoques principales es su producción de melatonina, conocida por sus propiedades antioxidantes. La melatonina ayuda a proteger las células del daño oxidativo, un factor clave en el envejecimiento celular. Por lo tanto, se sugiere que una glándula pineal funcional y activa, que produce niveles adecuados de melatonina, podría desempeñar un papel en la desaceleración del proceso de envejecimiento y en la promoción de una mayor longevidad. Además, se está estudiando cómo la glándula pineal afecta los ritmos circadianos y el sueño, ambos cruciales para mantener la salud y el bienestar general. Un sueño reparador es esencial para la regeneración celular y el mantenimiento de la salud cognitiva y física. Por lo tanto, una glándula pineal que regula eficazmente el ciclo de sueño-vigilia puede contribuir a una mejor calidad de vida y posiblemente a una mayor longevidad. También hay investigaciones que exploran la relación entre la calcificación de la glándula pineal y el envejecimiento. Se ha observado que la calcificación aumenta con la edad y se está investigando si esto podría estar relacionado con la disminución en la producción de melatonina y los cambios en los patrones de sueño asociados con la edad avanzada. En resumen, aunque aún hay mucho por aprender, los estudios actuales sugieren que la glándula pineal podría tener un papel más significativo en el envejecimiento y la longevidad de lo que se pensaba anteriormente. Su influencia en el sueño, los ritmos circadianos y la protección antioxidante la convierte en un foco de interés para aquellos que buscan comprender mejor y potencialmente influir en el proceso de envejecimiento. Y así concluimos nuestro viaje de hoy en Paz y Finanza, sumergiéndonos en los misterios de la glándula pineal y su impacto en nuestra vida, desde el sueño y la espiritualidad hasta el envejecimiento y la longevidad. Esperamos que este recorrido haya iluminado tu curiosidad y ofrecido nuevas perspectivas sobre este fascinante tema. Si te ha resonado este contenido y deseas explorar más misterios del cuerpo y el espíritu, te invitamos a mostrar tu apoyo. Dale un me gusta a este vídeo si te ha parecido enriquecedor. Suscríbete a nuestro canal Paz y Finanza para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo lleno de conocimiento y descubrimientos. Tus opiniones y experiencias son valiosas para nosotros. Déjanos tus comentarios abajo y participa en esta fascinante conversación. Comparte este vídeo con amigos y familiares para ampliar el círculo del conocimiento y la comprensión. Y si este vídeo te ha impactado de manera positiva y deseas contribuir a nuestro trabajo, considera usar el botón de dar gracias para hacer una donación. Tu generosidad nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y es un hermoso gesto de gratitud y apoyo a nuestro esfuerzo. Gracias por acompañarnos en Paz y Finanza. Hasta la próxima, mantén la mente abierta, el corazón en paz y sigue indagando en los infinitos misterios de nuestro mundo. ¡Hasta pronto!